Arratsaldeon guztioi, bienvenidos a una nueva propuesta del programa del Donostia Sustainability Forum en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Hoy tenemos como invitado al arquitecto Bruno Sauer, director general del Green Building Council España. Va a abordar una cuestión tan relevante como la arquitectura del futuro como motor de cambio para dar respuesta a grandes retos ambientales y sociales. Estos eventos cuentan con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. Y hoy, además, contamos con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, en una charla que forma parte del programa de la Bienal de Arquitectura MUGAC. Cedo la palabra, en primer lugar, a Iker Mardaras, director de la Comisión de Sostenibilidad del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en Guipúzcoa. Iker. Eskerrik asko, Ema. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrak eman dizkizuet jardunaldi honetara hurbildu zareten hoi, bai aurrez aurreko aukeraketa egin duzuenoi, baita online jarraituko duzuenei ere. Bigarren jardunaldia da antolatzen duguna Euskal Herriko Arkitektoen Elkargotik Donostia Sustainability Forumen markoan, UDA ikastaroak fundazioarekin lankidetzarekin. Gainera, gaurko saioa Euskadiko nazioarteko arkitektura binalaren jarduen artean sartuta dago, Ebak azaldu duen bezala. Buenas tardes. Decía que primeramente quería agradecer a las personas que os habéis acercado hoy a esta conferencia, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que nos siguen online. Como mencionaba en euskera, después de la celebrada el año pasado con el jurista Manuel Castañón, que nos habló del derecho ambiental de las generaciones futuras, esta es la segunda sesión que organizamos desde el Colegio de Arquitectos en el marco de Donostia Sustainability Forum, en compañía con la Fundación Cursos de Verano. Asimismo, la sesión de hoy ha sido incluida en el programa de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, que se está celebrando del 9 de octubre al 14 de noviembre, bajo el lema Castillos en el aire o cómo construir la utopía hoy. El tema que hoy trataremos es la arquitectura o la construcción sostenible, bajo el título Arquitectura para el mañana hacia una realidad sostenible. Comentar, antes de presentar al ponente, que actualmente, según la literatura escrita, los edificios son los responsables de alrededor del 50% de la extracción y el consumo de los recursos que se producen cada año en la Unión Europea y más del 30% del total de los residuos que se generan. Además, son responsables aproximadamente del 40% del consumo de energía de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. Por lo tanto, teniendo en cuenta el contexto mencionado, con la sesión de hoy queremos intuir qué características deben tener las construcciones presentes y futuras para reducir su huella ecológica. Y quién sabe, incluso tal vez, para que tengan una huella positiva, como búsqueda de la utopía que hace mención el título de la Bienal. Para ello, contamos hoy con Bruno Sauer. Gracias, Bruno, por acercarte y hacernos un hueco en tu agenda. Bruno es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Amberes. Continuó su formación en el campo del urbanismo y de la arquitectura en la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha trabajado en colaboración con Pica Aguilera Arquitectos y fundó junto con Miguel Arraiz Bipolaire Arquitectos en el año 2002. En 2003 entró en la Universidad Politécnica de Valencia como profesor asociado en el Departamento de Urbanismo y asimismo ha impartido docencia en varias universidades en Europa. En 2011 asumió el cargo de director técnico de Green Building Council España y posteriormente, en 2015, de director general del GBC, hasta fecha de hoy. Ha sido miembro de la Junta Directiva de World Green Building Council 2016-2022. Es fundador del think tank europeo G17 y el movimiento internacional SHIFT. Actualmente es vicepresidente de la CPA, Climate Positive Europe Alliance. Asimismo, es autor de varias publicaciones y libros, todos en el ámbito de la construcción sostenible. Y por último, también le gusta comentar que es padre de familia de 3 hijos y, como buen belga, es ciclista de por vida. Para acabar mi intervención, quería agradecer a la Fundación Cursos de Verano por la cooperación que mantenemos y a la Bienal MUGAC por su apoyo. También a Eva Caballero por su presencia hoy aquí. Finalmente, desearles a todos que disfruten de la jornada. Eskerrik asko.
Gracias, Iker, Colegio de Arquitectos y Foro, para invitar a GBC España y a mí personalmente para poder estar aquí. Es la segunda vez que estoy en San Sebastián. Me encanta la ciudad, es preciosa. Y además me encanta porque es una ciudad fácil de andar. Como ha dicho Iker, yo soy ciclista por vida. Llevo una media de 30 kilómetros al día para ir a trabajar. Y es el mejor momento de pensar, porque el oxígeno que te entra en la cabeza te aclara las ideas y los problemas. Igual como ir en bici es andar. Entonces, forma parte de lo que es esa arquitectura para el mañana, un gran cambio en cómo percibimos o cómo construimos una ciudad y cómo construimos arquitectura, ¿no? A mí me pagan desde hace 10 años para provocar, como director general de GBC España. Meto muchas veces el dedo en la llaga y me siento cómodo, porque somos independientes, no dependemos de ninguna empresa ni de ninguna administración pública. Nos pagan para decir lo que se tiene que decir, ¿vale? Y por tanto, cuando me hablan sobre la arquitectura para el mañana, ya no. Entonces la gente dice, pero este es lo más sostenible de lo que puedes tener, ¿no? Hoy en día, ese tipo de cosas. Pues no, este es lo menos sostenible o de lo poco sostenible de lo que puedes tener. Entonces voy a hablar media horita, 30 minutos, sobre lo que consideremos que hoy en día debería ser una actitud del arquitecto. Me gustaría saber cómo se divide la sala en arquitectos y no arquitectos. ¿Cómo vamos? ¿Arquitectos? ¿El resto son no arquitectos? Muy bien, fantástico. Bueno, primero os presento muy rápidamente quién somos nosotros. GBC España. GBC es, en inglés, Green Building Council España, en castellano, el Consejo de la Construcción Sostenible, ¿vale? A nivel global hay 75 países que tienen un consejo. Hay uno por país. Tiene que ser reconocido por lo que sería la entidad global y nuestro objetivo es lo que está ahí a la izquierda. Cuando hablamos sobre sostenibilidad, siempre es la intersección entre lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? Los tres circulitos. Entonces, en el centro queda algo residual, minúsculo, muy pequeñito, y esta es la sostenibilidad. Entonces, es que si solo era ambiental no es suficiente, solo social y económico tampoco es. Entonces, tienes que estar aquí en el centro. Entonces, nuestro objetivo, la misión de GBC es que este centro crezca, pero de una manera exponencial, ¿no? Y crezca en actitud de las personas, política pública, estrategias empresariales, edificios y diseños, en cualquier cosa del día a día. Deberíamos ser capaces de mezclar lo que sería una rentabilidad económica mínima con lo que sería la justicia social y lo que sería la reducción de impactos ambientales, ¿vale? Entonces, esta es nuestra misión. Somos una asociación, tenemos 400 y pico empresas, entidades, personas profesionales, ¿vale? Hay promotoras, constructoras, universidades, tasadoras, banca, arquitectos, ingenieros, fabricantes de material, de todo. Tenemos de todo. Hasta Iberdrola, desde hace un mes, está dentro de lo que es la asociación. Redes, muy importante, tener contactos a nivel global y a nivel europeo para realmente saber qué está haciendo en otros sitios, porque lo que se hace en un sitio tú lo puedes trasladar a tu país, o a tu región, a tu ciudad, y entonces vamos acelerando los procesos de transformación. 4 números sobre la entidad. Nosotros facturamos o trabajamos más o menos 1,5 millones al año. Somos 22 personas en un staff repartido por toda España. Formamos a 600 personas al año más o menos. Certificamos hasta ahora 2,5 millones metros cuadrados de edificios en temas de sostenibilidad. Mucho en prensa, más de 2.000 impactos, 15 eventos propios. Estamos en más de 100 eventos al año, por ejemplo aquí, para hablar sobre lo que es la sostenibilidad, ¿vale? Y ahí áreas de trabajo más bien áreas funcionales. Nuestro trabajo día a día está colgado de un marco de acción, ¿vale? Y eso es muy importante. Y en esos 30 minutos os voy bajando de lo que es realmente una visión internacional global sobre lo que es la sostenibilidad y las necesidades hacia lo que es ejemplos muy concretos de arquitectura para el mañana, ¿vale? Y vais a ver que es una arquitectura muy normal,
pero con 4 cambios muy importantes. Nosotros, cuando definimos un marco de acción, empezamos desde lo que son los retos globales, porque los grandes retos globales, como podría ser el cambio climático, ¿no?, necesita una sociedad resiliente. Tenemos que ser capaces de que las personas son capaces de enfrentarse a lo que sería el cambio que está por venir y que lo estamos sufriendo ya de alguna manera los últimos 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos dentro de lo que sería nuestro propio sector de la edificación? Pues los retos globales nos definen unas cuantas urgencias. ¿Y esas urgencias cuáles son? Son 4 troncales: la descarbonización, la biodiversidad, economía circular y el agua. Entonces, la pregunta es cómo tú llevas esto a la arquitectura. ¿Cómo trabajas la descarbonización en la arquitectura, la biodiversidad, la economía circular, el agua en tu edificio, ¿vale? Y después hay 3 transversales que tiene que ser económicamente viable, porque si la sostenibilidad conlleva un incremento de coste de lo que es coste de vida del día a día, nadie lo va a pagar. Si tenemos que pagar 20% más para una vivienda sostenible, nadie lo va a pagar, está claro. Entonces tienes que tener una viabilidad económica, una transición justa. Todo el mundo tiene que estar en el tren del cambio, ¿no? Y el tema de salud, poner la persona en el centro del debate, es muy importante, ¿vale? Aparte de las urgencias, trabajamos las 4 escalas: territorio, ciudad, edificio y materiales, y lo más importante es eso. Esos son nuestros instrumentos, las palancas, ¿vale? ¿Cuáles son las palancas que desde un consejo como lo que es el GBC trabajamos? Trabajamos muchísimo con la regulación. Tenemos una relación muy directa con los ministerios, muy directo con regiones, con ciudades grandes. Tenemos una entidad en Bruselas para poder comunicar con la Comisión Europea. El mundo de la financiación con la banca. La banca desde hace 4 o 5 años ha entendido el problema. Entonces ellos están realmente por la labor de empezar a financiar cosas de una manera diferente si son sostenibles. La capacitación, formar a la gente, tanto técnico como ciudadano. Innovación, colaboración, comunicación y medición. Lo que no mides, no sabes si has mejorado o no, ¿vale? Entonces tienes que, de alguna manera es un hándicap y es una ventaja. Medir quiere decir que eres capaz de decir: lo hacemos mejor o lo estamos haciendo mejor que ayer, pero a la vez estás limitando el debate a una cifra muy, muy concreta. Entonces, la sostenibilidad, lo que tienes que evitar o lo que tenemos que evitar es pensar en silos, en cajoncitos. La transversalidad en la sostenibilidad es muy importante. Si tú trabajas solo en descarbonización y no haces nada en biodiversidad, probablemente con tus acciones en descarbonización estás haciendo daño a la naturaleza, ¿vale? Entonces, la transversalidad es muy importante y, por lo tanto, medir es importante, pero, ojo, siempre en una perspectiva más amplia. Voy a daros 3 inputs de los grandes retos globales, ¿vale? Entonces, vamos bajando poco a poco y ser un poco más concreto. ¿Dónde nutrimos nosotros como entidad el discurso o las necesidades, o dónde captamos lo que son las necesidades de los grandes retos a nivel global? Cada año hay un informe del Foro Económico Global, el World Economic Forum, que aglutina la opinión de miles de científicos, de gobernantes y de la sociedad civil, ¿vale? Ahí está Greenpeace, pero también está el Banco Europeo, ¿vale? Entonces, cada año hace un informe sobre cuáles son los riesgos globales. Y cada año nosotros lo leemos y vamos cambiando o comparando año tras año. Y lo que hacen es publican lo que sería un listado de los riesgos más importantes visto a 2 años y los riesgos más importantes visto a 10 años. Y este año, normalmente, el de 10 y 2 años coinciden. Y los primeros 4 o 5 son riesgos ambientales. Falta de recursos naturales, el fracaso contra la lucha contra el cambio climático, eventos climatológicos muy fuertes, ese tipo de cosas, ¿no? Y este año, de repente, en lo que es a 2 años visto, no están. Solo uno, Extreme Weather Events, es decir, los eventos del tiempo extremo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a leer, entonces, descubres que todo este mundo científico, político, empresarial y sociedad civil consideran que lo que son los retos o los riesgos ambientales ya no son para corto plazo, porque es una realidad, no es un riesgo, es una realidad, ¿vale? Entonces, a largo plazo sí que, porque incrementan, entonces ahí nosotros nos nutrimos de alguna manera para decir, oye, la política va a tener que ir a un sitio u otro sitio, ¿no?
Otro input muy importante. Desde hace 20 años hay una entidad académica que es el Centro de Resiliencia de Estocolmo, liderada en su momento por Rockström, que era un científico, ahora trabaja en Leipzig, no en Estocolmo. Ellos hacen una medición a nivel global terrestre sobre los límites planetarios. Nuestro planeta tiene límites, son 9. Esos son los 9. Es decir, el cambio climático, las nuevas sustancias, como por ejemplo residuos nucleares, son nuevas sustancias, ¿no? Capa de ozono, aerosoles atmosféricos, acidificación oceánico, flujos bioquímicos, agua fresca, uso de suelo, integridad de la biosfera, ¿no? De los 9, hoy en día hay 7 que ya no están en una zona segura. La zona segura es el verde. Solo aquí hay 2 que se mantienen en la zona verde. Lo que sería la acidificación del océano, acaba de entrar este año en la zona de riesgo. Y lo que están en zona de extremo riesgo son esos 3. Cambio climático, la biodiversidad y lo que serían los flujos bioquímicos, ¿vale? Los plásticos en los océanos, por ejemplo. Pero cambio climático no es lo más fuerte. Biodiversidad está en situación mucho peor. Pero todo el mundo habla sobre cambio climático. Y el cambio climático ni siquiera somos capaces de frenar. Seguimos emitiendo a nivel global más que el año pasado. Entonces, y no somos capaces de resolver eso con tanta la política que la tenemos. Imagínate en biodiversidad. En biodiversidad no estamos haciendo nada. Los bichos que desaparecen no vuelven en 10 años. El cambio climático, igual en 100 años bajamos temperatura, pero los bichos no vuelven, ¿vale? Entonces, si construimos, si hacemos arquitectura, transformamos el territorio, excavamos en un territorio, cortamos un bosque, es afectar la biodiversidad, ¿vale? Y el tercer input que nos interesa o que seguimos un poquito es un input del Club de Roma. Club de Roma es algo que se fundaron en los años 70 entre industria y política para decir, oye, ojo, tenemos un problema con todos los recursos para nutrir la industria. Nos va a faltar recursos. Entonces, ellos ahora es una entidad un poquito más social, un poco más de lo que es la humanidad, no tanto la industria, pero tiene una gráfica muy interesante. Esta gráfica indica, todos los países del mundo están aquí, con sus colorines, ¿no? Lo que serían amarillos, África, el rojo es el Oriente Medio, lo que sería el púrpura, lo que es el morado es Latinoamérica, Norte de América es el azul, Europa también es azul. Entonces, aquí 2 ejes. El primer eje es el índice del desarrollo humano, de 0 a 1. ¿Qué es eso? Disponibilidad de educación para toda la población, igualdad de género, no a la violencia, la paz. Este elemento es lo que es un desarrollo de la humanidad. Y como podéis ver, en nuestro mundo en desarrollo, de alguna manera, tenemos educación, tenemos sanidad, tenemos lo que necesitamos para desarrollarse como persona. En los países africanos, principalmente, todavía hay un gran recorrido por hacer. Y en el otro eje, el consumo de planetas en recursos. ¿Cuántos planetas consumimos? España consume más o menos 2 planetas y pico al año. Es decir, deberíamos de consumir la mitad para mantener el mismo confort, ¿no? Y como podéis ver, aquí hay un país, creo que es Qatar, que está acá consume 10 planetas al año para satisfacer su sociedad. Entonces, ¿qué es el objetivo? Tenemos que estar todos aquí. Y para conseguir eso, ¿cuál es la palabra clave? Para nosotros, por lo menos, es la suficiencia. La suficiencia es una palabra que deberíamos aplicar en todas nuestras actividades, sea arquitecto o no arquitecto. ¿Qué es suficiente para mantener el confort, el bienestar y el desarrollo de las personas? Porque tenemos un sobreconsumo mucho, 2 veces y medio de lo que sería aceptable. 2 urgencias que voy a aterrizar rapidito antes de entrar en la arquitectura. Emisiones totales de CO2. Siempre cuando doy una charla pregunta quién no se lo cree el cambio climático. En todas las charlas hay alguien en la sala que dice, yo no me lo creo. Pues no pasa nada. Yo me gustaría encontrarme con gente que tiene argumentos para no creértelo, pero siempre enseño dos tablas, ¿no? Uno, este es la medición métrica desde 1750 hasta 2019, lo que serían los millones de toneladas de CO2 que emitimos. Y esta es la curva, ¿no?
Y aquí no es como en el COVID. ¿Os recordáis en el COVID que en la tele habían estos picos en gráficas y dicen, no, mañana igual aplanamos la curva, entonces podemos volver a salir fuera, ¿no? ¿Aplanar aquí? No estamos aplanando nada. Este va a más. Entonces, siempre dice, ya, pero este es un ciclo normal de lo que es el planeta. ¿No? El planeta, de 800.000 años hacia atrás, 800.000, casi 1 millón de años hacia atrás, hasta hoy, estos han sido efectivamente los ciclos, ¿vale? Y esos ciclos van entre 150 y 250 ppm, son las partículas en la atmósfera, ¿no? Hoy estamos aquí, ¿vale? Entonces, eso es normal, esto no es normal, ¿no? Y no con esa inclinación, con esa rapidez, ¿no? Entonces, el cambio climático es un hecho y estamos sufriendo y tenemos consecuencias. Un ejemplo en cómo nosotros, desde un consejo, aterrizamos esto en la construcción o en la arquitectura. Hace 3 años o 4 años nos pidieron redactar una hoja de ruta para la descarbonización de la arquitectura o del sector en España. ¿Cómo puedes descarbonizar tu actividad? Entonces, hicimos un trabajo a nivel de Europa con 10 otros países. Redactamos el mismo documento para la Comisión Europea, pero nosotros hicimos el trabajo a nivel de España. Entonces, buscas en ese momento datos a nivel internacional sobre cuántas emisiones podemos emitir para mantenerlos dentro del escenario de 2 grados de temperatura o 1,5 grados. Entonces, en función de estos 2 escenarios, podemos consumir los próximos 25 años, hasta 2050, una cantidad, casi 640 gigatoneladas de CO2. Esas son cifras que en sí no son importantes. 1,5, la diferencia es sustancial, de 640 a 430. ¿No? Si este es global, nosotros hicimos el cálculo, el sector de la edificación a nivel global, dentro del sector de edificación España y dentro de España el mundo residencial. ¿Vale? Entonces, te llegas con esas cifras. Dentro del mundo residencial, vivienda, construcción de vivienda, ¿no? o consumo y uso de vivienda, podemos gastarnos 750 millones de toneladas de CO2 en 2 grados o 416. ¿Vale? Ese es un presupuesto de CO2 que tenemos en 25 años. Es la cantidad de CO2 que podemos emitir porque vosotros encendéis la calefacción o el aire acondicionado o construimos con hormigón. Me da igual, si es en fase de construcción o en fase de uso, son emisiones de la arquitectura, ¿vale? Entonces, le hemos metido una tabla, 2021-2050, lo amarillo sería, todo el paquete aquí, si lo sumas, todo el CO2, todo este paquete lo sumas, llegamos a esta cifra, 416 toneladas, millones de toneladas, ¿vale? Entonces, ahora como estamos consumiendo mucho, emitiendo mucho, tenemos que conseguir en 2050 reducirlo casi a 0, ¿no? Lo amarillo es todo el trabajo que tenemos que hacer en rehabilitación. Este es fase de uso, vuestra vivienda. ¿Vale? Vuestra vivienda, si estáis en casa, este es lo que estamos consumiendo a nivel país. Emisiones de CO2. Si realmente queremos ir a 0, entonces tenemos que estar aislando, mejorando, etcétera, 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 rehabilitando. Y este es obra nueva. ¿Vale? En obra nueva los márgenes son mucho menores. ¿Por qué? Porque los materiales y el código técnico ya exigen una eficiencia muy, muy alta, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer aquí es exigir a las empresas de materiales que su propia fabricación emite menos CO2, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es un trabajo realmente con la industria. Este es un trabajo de ciudadanía, del ciudadano, ¿vale? Este es un ejemplo en cómo nosotros trabajamos desde una necesidad, un reto global, y redactamos un documento que sirve para la industria y para el ministerio, ¿vale? Otro ejemplo, otra urgencia, la economía circular. ¿Hablamos cuántos años está sobre economía circular? ¿30? ¿40? ¿Y arranca? No, no arranca. No lo hacemos. Siempre pensamos, no, este es reciclar alguna ventana, ¿no? o una teja en algún edificio, ¿no? Pues este es un sistema en lo cual no solo al final del ciclo de vida tienes que volver a introducir cosas, sino desde el primer momento hay ciclos que se puede introducir en la industria y en la edificación para recuperar material y recuperar energía, ¿no? Hemos hecho un escrito, un informe que hacemos cada año y está en la página web de GBC, lo podéis descargar, es gratis, son los informes país que hacemos cada año. Y el año pasado hicimos un escrito sobre las 7 urgencias que os enseñé antes, cómo está a nivel actual en España en conseguir datos o tener datos para hacer una hoja de ruta como hicimos en descarbonización.
Entonces, la economía circular está preparado, está listo para tener los mismos datos que tuvimos en descarbonización hace 4 años, tenemos el mismo dato a nivel de economía circular. Recursos materiales. Tenemos que, en ese momento es lo que estamos consumiendo, entre 25 y 50 mil millones de toneladas anuales, que son más o menos 3 a 6 toneladas por persona al año, y tenemos que reducir eso para mantenernos dentro de los límites planetarios. Os recordaréis del Club de Roma antes, límites planetarios, tenemos que reducirlo hasta un 25-48%, ¿vale? A una cuarta parte de uso de materiales. Pero no solo en la construcción, también en papelería, también en la comida, también en los coches, en el transporte. Esto es lo que ocurre con los flujos de materiales. Este es lo que sacamos o lo importamos desde fuera. Este es lo que tenemos en España para el sector de edificación. Y este es lo que tenemos acumulado en los edificios. Y este es lo que actualmente reciclamos. Es miseria, es nada. Entonces, ¿dónde está el gran reto? De construir de tal forma que todo lo que está aquí, en vez de ir hacia un vertedero, vuelve hacia aquí. Y que esto se reduce casi a 0 o a un 25%. ¿Vale? Esto, si el arquitecto lo entiende, entonces, cuando proyecta un edificio, tiene que buscar materiales que no vienen de aquí, sino que vienen de aquí. Si no lo empezamos, mucho bla, 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 mucho relato, mucho hablar, pero muy poca acción, ¿no? Entonces, ahora estamos a punto de empezar, durante 2 años vamos a trabajarlo, para hacer un hoja de ruta igualmente sobre la economía circular. ¿Y cuáles son las 3 grandes palancas? Las 3 grandes palabras son, en primer lugar, la suficiencia. Ser consciente de que es suficiente. Mirad un momento aquí en esta sala. ¿Podéis detectar cosas que sobran? ¿Qué es lo que no necesitamos? ¿Vale? Porque la suficiencia es eso, es que entender lo mínimo para conseguir la misma calidad, ¿no? Después la eficiencia y después la circularidad. Reciclar una ventana está muy bien, pero no vamos a salvar el mundo reciclando ventanas, ¿vale? Tenemos primero entender cuál es lo mínimo de recurso que necesito para mantener la misma calidad o el mismo confort para las personas. Y con eso, la última imagen, y después entramos en la arquitectura, termino más bien el discurso teórico, ¿no? ¿Sabéis lo que es eso? Aceite. Foto de hace 3 años, creo, o 2 años. Hago las compras siempre los sábados por la mañana en Consum, para toda la familia, no en bici, en coche en este caso, porque pesa mucho. Y de repente, de un día al otro, había como si fuera un whisky, como si fuera una botella de vino de 35 euros. Una alarma en el aceite. ¿Os recordáis? Claro, ¿por qué? Porque el precio había subido de una botella de 3 litros, 13, 15 euros, a 23, 24, 25, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Pues si fracasamos en mitigar el cambio climático, perdemos biodiversidad y hasta afecta directamente a los recursos naturales. Fue un año con muy poca cosecha en aceitunas. Crisis de coste de vida porque los precios suben y tienes después un problema social. Cuando yo en ese momento, cuando vas a comprar, siempre en la entrada hay gente pidiendo algo de comida, porque hay gente que exclusión social total de la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento la gente pidieron aceite. Es un producto básico para poder cocinar, ¿vale? Y es directamente una relación con el cambio climático, ¿vale? Entonces, crecimiento y confort, tal y como lo estamos ejecutando hoy en día en nuestra sociedad, ya no es viable, ya no es suficiente, ya no es posible, ¿vale? Entonces tenemos que realmente hacer un cambio de paradigma, un cambio de pensar, pero sin perder confort. Que nadie está pidiendo que tenemos que perder confort, ¿vale? Ok, os voy a enseñar unas cuantas imágenes de arquitectura. Aunque no sois arquitectos, o hay muy pocos arquitectos, pero... Este es arquitectura española, pública, ganadores de concursos públicos. ¿Y qué es lo que observáis? ¿Qué veis? Si lo comparas con tu propia casa.
Superventanales, sí, pero es una pasada, ¿no? No. Es vivienda de protección oficial, ¿vale? ¿Qué veis? Las instalaciones vistas no están empotradas. No hay un enfoscado de yeso. Es un ladrillo visto. No hay falso techo. Son vigas bien ejecutadas, limpias. Ventanas y protección solar pasiva. ¿Veis algún aire acondicionado? No, porque no existe, ¿vale? Esta es la suficiencia, en el sentido que tenemos que ir a una arquitectura en la cual, eligiendo los materiales adecuados, mantenemos el confort, dejamos entrar luz natural, pero la ventana no está en la fachada, sino está 1,5 metros hacia adentro con una protección solar. Son sistemas casi antiguos, es recuperar lo que conocíamos antes, ¿no? Ladrillos hechos de tierra, no de hormigón, de tierra. Pero se construye vivienda masiva, en este caso en Cataluña, sin ningún problema, ¿vale? ¿Por qué de tierra? Es higrotérmico, absorbe humedad y suelta humedad cuando está seco el ambiente, ¿vale? Es entender las características de confort de un material que, en vez de pensar que después de 5 años lo voy a reciclar en otra cosa, puedo volver a la tierra. Son biomateriales, ¿vale? Uso de madera, pero no de una manera obsesiva. No hace falta hacer viviendas solo de madera o edificios de madera. La madera tiene un gran problema que acústicamente es difícil de tratar. Un edificio solo con madera, no sé si habéis estado alguna vez, pero rebota el sonido, no absorbe el sonido, ¿vale? Entonces, si utilizas la madera principalmente para reducir el uso del hormigón, para bajar las emisiones de CO2, está bien, pero tienes que compensar con otros materiales que absorben el sonido, ¿vale? En este caso, un ladrillo que se pinta, pero lo que es el canto de la puerta se mantiene sin pintar, ¿vale? Tiene un relieve de tal forma que el sonido se absorbe. Estos son ejemplos de un arquitecto en Cataluña que construye vivienda de gran escala. Y, por ejemplo, lo que hace es utilizar un termorcía, que es este ladrillo muy sencillo. Además, ladrillo es un material natural, lo que es, viene directamente de la tierra. Y para incrementar lo que sería el nivel acústico y térmico, a nivel manual, ya lo sé, utiliza la excavación para rellenar el ladrillo de tierra, ¿vale? Este es reciclaje, lo que es circularidad in situ. Pero construyen bloques de 50, 60 viviendas así, sin problema, ¿vale? Es una realidad. No, es arquitectura para el mañana, pero hecho hoy, ¿no? Una biblioteca en Madrid, principalmente todas las estructuras de madera, no hay aire acondicionado. No hay. Es un edificio público sin aire acondicionado. No hay instalaciones, solo hay una instalación para renovar el aire, pero no para climatizar el aire. Y como podéis ver, hay un juego enorme de lamas y lo que ha conseguido el arquitecto es, independiente del momento del día, los reflejos de la luz por las lamas hacia adentro garantizan la luminosidad adecuada para una biblioteca. Solo por trabajar con lamas pasivas, ¿vale? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Os parece arquitectura contemporánea? Es arquitectura contemporánea. Este tiene un consumo un 20% menos de lo que un edificio tradicional, ¿vale? Entonces, no es un tema de hacer arquitectura rara, no. Es simplemente tener más conocimiento y trabajar realmente con los datos, los cálculos y con sistemas, algunas antiguas, otras nuevas, para hacer una arquitectura diferente. Un edificio en Barcelona pública, centro de protección para mujeres, en lo cual podéis ver tipo de materiales, ¿no? Es rehabilitación 100%, dejar visto lo que son los bloques, utilizar carpintería de madera, los pilares, junto con un pilar nuevo y un pilar antiguo, se mantiene sin ningún problema, ¿no? Han
han reutilizado el 90% del edificio. Solo un 10% del material se ha ido al vertedero, ¿vale? Si no lo mides, no lo puedes contar, ¿vale? Y es una arquitectura muy contemporánea. Es muy correcto. Este es un ejemplo extranjero. Madera vista, forjado visto, muy moderno, pero la estructura es de tierra compactada industrializada, hecho en fábrica, paneles como si fueran de hormigón, pero de tierra compactada. Y lo traen y lo colocan. Es una arquitectura industrializada con materiales biodegradables, ¿vale? Entonces, no tienes que cambiar tu imagen, no tienes que cambiar gran cosa, pero son probablemente colores más ocre, colores más cálidos, menos materiales, materiales que absorben humedad y pueden soltar la humedad, ¿no? Estos son los cambios que tenemos que introducir para principalmente reducir emisiones de CO2, quiere decir menos hormigón, menos metálico, menos hierro, menos aluminio, menos cristal, ¿no? Menos vidrio y otros materiales que tenemos que introducir. Ahora, para terminar, os voy a, por lo menos a los arquitectos, a los demás también, pero este es un llamamiento. Nosotros decimos que el movimiento actual de la construcción sostenible no es lo suficientemente bueno. Y mira que somos el Consejo de la Construcción Sostenible, ¿no? Estamos diciendo que lo que hacemos no es suficiente. No es para realmente generar un cambio. Entonces, a nivel global, hemos iniciado una iniciativa que se llama SHIFT. SHIFT es el inglés de cambio, ¿no? Y el SHIFT significa Southern Heritage and Insights for Transformation. Es decir, la herencia de los países del sur y sus conocimientos para poder generar una transformación. Lo que no queremos es que nuestra arquitectura se traslada a África. No queremos, aunque va a ocurrir y está ocurriendo. Todo edificios de cristal, de vidrio, mucho hormigón. No queremos que esto ocurra. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es qué podemos rescatar o aprender de ellos para hacer una transformación dentro de nosotros. Es una iniciativa que se ha tomado a nivel global. Hay gente de Hawái, de España, de Alemania, de Noruega, de Australia, ¿no? Y lo que queremos conseguir es realmente aprender del globo sur para transformar nuestra propia arquitectura, ser más resiliente, climática y culturalmente receptiva, ¿vale? Y lo queremos trabajar en 3 ámbitos. 1, mostrar a todo el mundo buenos ejemplos, buenas prácticas. 2, trabajar con las universidades y la formación de los jóvenes. Y 3, incidir en el político. ¿Cuáles son los 5 grandes errores que hemos cometido hasta ahora en arquitectura y urbanismo? Una arquitectura uniforme. Lo que tú ves en Nueva York, lo ves en Stuttgart o en Frankfurt y lo ves en China. No puede ser. Son climas diferentes, son culturas diferentes. No puede ser. Inaceptable. Entonces, la arquitectura uniforme nos hace daño, ¿vale? Es una arquitectura al servicio de la industria, claro, 100%. Y no estoy en contra de la industria, pero una industria tiene que ser a nivel local. Responsabilidad a corto plazo. Pensamos solo a una inversión de hoy, recuperarlo en 3 años o en 4 años y nos olvidamos del edificio, mientras que el edificio sigue impactando durante 50 años. La responsabilidad, quien toma la iniciativa, no existe, ¿vale? Entonces, la responsabilidad tiene que cambiar. Ignorancia de recursos. Es como si son infinitos, pero no son infinitos. Es que los recursos son finitos. Y el urbanismo centrado en el automóvil. Este es un grave error que cometimos hace 150 años o 200 años. Y la ignorancia social. No puede ser que, en este caso, por ejemplo, hay un banco, ¿no?, con pinchos, porque te puedes sentar pero no tumbar, ¿no? ¿Qué proponemos? Principios de éxito. Una arquitectura que respira. Cuanto menos aire acondicionado, instalaciones el chorro de agua, de aire frío en el cuello, ¿no? Cuanto menos, mejor. Materiales locales y recuperados, la circularidad, confort adecuado, tanto dentro como fuera. El espacio urbano es muy importante para conseguir un confort dentro. La movilidad multimodal, es decir, empezar a poner el coche al mismo importancia que cualquier otro medio, como el peatonal o el ciclista. La semana pasada leí que en Helsinki es el primer año en toda la ciudad de Helsinki ningún
accidente mortal, ningún accidente mortal en una ciudad como Helsinki. ¿Por qué? Porque ha incrementado muchísimo transporte público, ha incrementado muchísimo carril bici y han reducido al 30 km por hora en toda la ciudad la velocidad. Quiere decir que no quitan el coche del todo, pero dicen el coche tiene que estar a la misma altura de lo que el resto, ¿vale? Ningún muerto en todo el año en una ciudad como Helsinki, ¿no? Una arquitectura robusto y de pensar a largo plazo, edificios adaptables, muy importantes, la adaptabilidad, suficiencia y consistencia, y como último, dos cosas, impacto positivo en los seres humanos y en la naturaleza, responsabilidad para el espacio público. La responsabilidad es algo que queremos insistir mucho. Si no somos capaces de cambiar la actitud del arquitecto pensando a largo plazo y sigue pensando simplemente en repetir lo que está acostumbrado a hacerlo desde hace 10 o 15 años, no vamos a cambiar nada, ¿vale? Entonces, es un debate no tanto de materialidad, no tanto de diseño, es un debate de responsabilidad y actitud, ¿vale? Si queréis unir o si queréis estar, pues entonces es un movimiento global, gratis, pero aportación de conocimiento. Y como último, ¿conocéis al Banksy? Artista, provocador. Él pintó hace unos cuantos años en Londres este Story. Nuestro estilo de vida de momento ya no está disponible, ¿no? Como si fuera una camiseta que ya no se produce, ¿no? Entonces es fantástico como mensaje, es una pasada, que lo utilizamos mucho porque provoca un poquito, pero yo además diría, no es que es currently, no es que actualmente ya no está en stock, es que definitivamente ya no está en stock, ¿vale? Si no somos capaces de decir lo que hicimos hace 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, ya no es lo que tenemos que hacer, si no cambiamos de paradigma, no vamos a hacer nunca ningún cambio. Gracias. Sí. Bueno, vamos a abrir ahora un tiempo para el diálogo. Hay la posibilidad dentro de unos minutos de hacer preguntas y también a través de la emisión online. Bueno, pues ya, de hecho ya hay unas cuantas preguntas, Bruno. Se ve que quieren que metas más dedo. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera cuestión que te quería plantear es Europa, o la Unión Europea plantea que para 2050 el parque inmobiliario tenga emisiones cero y esté completamente descarbonizado. Faltan 25 años. ¿Esto es posible? Estas preguntas no me gustan. Sí es posible, pero va a ser muy difícil. Digo por qué. Creo que para hacer un cambio tan profundo en una sociedad o un sector, tienes que tener desde el primer momento, y si no es el primer momento, en muy poco tiempo, todos los agentes alineados en el trabajo, ¿vale? Y llevamos desde el 2019 con la Comisión Europea el Green Deal para hacer ese cambio. 2019 y estamos en 2025, han pasado 6 años y la misma Comisión Europea ha dado un marcha atrás, ha dado un paso hacia atrás por todos los impactos de Trump a nivel geopolítica global. Entonces tenemos el Omnibus, que son reglamentos europeos en el cual estamos retrocediendo sus propias políticas. Si ellos retroceden, hemos visto este año 2025 que una cantidad de promotoras, una cantidad de constructoras, una cantidad de bancos han aflojado su propia estrategia. Entonces, si en los primeros 5 o 6 años, que es arrancar el motor del cambio, ya tenemos ese problema, pues entonces lo veo muy, muy, muy difícil. Pero, por ejemplo, en cambio, 2027 vamos a tener en nuestro código técnico de edificación una nueva obligación para el arquitecto que tiene que medir la huella de carbono de su edificio para tener una licencia. Hasta ahora solo tenías que decir cuánta energía vas a consumir en tu edificio. A partir de 2027 estará una regla, una norma que dice si no calculas la huella de carbono, no te da más licencia. Y 2030 tendremos un valor de referencia y tienes que estar por debajo. Si estás, por ejemplo, por encima, voy a una cifra que no es la real, pero como ejemplo, 350 kilos de CO2 por metro cuadrado de edificio. Si estás por encima, no te van a dar licencia. Es decir, hay mecanismos que estamos introduciendo, tanto en el mundo regulatorio como en el mundo financiero, con los bonos verdes,
o con la taxonomía europea, o en tema de formación de arquitectos en los colegios, que sí que estamos haciendo cambio. Y en ese sentido me gustaría creer que llegaremos. Pero he visto últimamente, desde hace un año, un freno en la sociedad, porque les ha resultado muy cómodo y me preocupa. Por eso mi respuesta es un poco así, con boca pequeñita. ¿Y este freno por dónde puede venir? Esas son fuerzas geopolíticas. La sostenibilidad lo puedes mostrar en medio y largo plazo. Tú no puedes mostrar en 3 años que tu sector ha bajado CO2 y que el cambio climático está frenando. No. Entonces, visualmente es que no lo puedes ver. Si no lo puedes ver, te lo tienes que creer. Y la creencia es muy manipulable. Entonces, cuando tienes una situación geopolítica en la cual el peso hoy en día va a la inversión pública militar y no a lo que es la inversión pública en temas de bienestar y confort y medio ambiente, entonces tienes una realidad muy difícil para avanzar. Avanzaremos, pero lento. Entonces, este es el gran obstáculo en ese momento. Uno de los grandes retos ahora mismo para mejorar la situación del parque inmobiliario es la rehabilitación de edificios. Según mostrabas en uno de los gráficos, ocupa pues, gran parte de la tabla de trabajo pendiente. Ahora mismo, para hacer entender a una persona la importancia de la rehabilitación, se suele poner el foco sobre todo en el ahorro energético, en la eficiencia energética, que quizás sí es algo que podemos ver en el corto plazo en las facturas de la electricidad, está claro. Pero, ¿en qué otros aspectos deberíamos quizás hacer hincapié? Porque la rehabilitación no solamente mejora la eficiencia energética, tiene otras derivadas. Sí, la eficiencia energética es un tema que efectivamente nos afecta o nos beneficia a nivel planetario, consumo energético, menos emisiones de CO2, y nos afecta en positivo en la cuenta, en lo que es la factura de la luz. Pero la energía está vinculada con lo que es la parte de confort térmico. Y el confort térmico está directamente vinculado con bienestar. Y bienestar está vinculado con salud. Y salud está vinculado con coste público en tema de sanitario. Entonces, y estos son costes muy difíciles de medir, ¿vale? Entonces, hay estudios que indican con claridad que si somos capaces de rehabilitar a gran escala, que tiene un impacto dentro de 4, 5, 6 años en presupuestos públicos, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahora con el informe País de este año, en lo cual queremos, que va a ser difícil, pero queremos poner queremos abrir el debate sobre cuál es el coste real de todo lo que sería el impacto ambiental. Porque cuando construimos una vivienda mal aislada, se vende por un precio, pero no se vende el coste del consumo energético. Entonces la gente compra porque en ese momento es barato, entre comillas, o más barato que algo similar. Pero nadie te cuenta lo que vas a gastar en energía y nadie te cuenta lo que podrías tener en problemas de salud, que es aún más difícil de medir, ¿no? Pero son consecuencias, ¿no? Entonces, el tema de lo que es la rehabilitación, aparte de la parte energética, hay otro tema importante en la rehabilitación, es que cuanto más rehabilitamos, menos obra nueva vamos a tener, porque tenemos una necesidad de vivienda. Y menos obra nueva quiere decir menos afecto a la biodiversidad, menos problemas o menos impacto en sacar gravas y cemento y piedra del territorio. Entonces, son consecuencias directas en tener una política de mucha rehabilitación. El gran problema de la rehabilitación es que es una iniciativa privada de cada uno, de cada familia, porque tenemos una realidad en España de un parque de vivienda muy atomizado. No son grandes corporaciones como en Holanda que tienen todas las viviendas en propiedad y que pueden tomar decisiones por el 60% de las viviendas casi desde un despacho de directores. No, es que cada uno tiene que tomar la decisión. Los procedimientos son muy complejos, la financiación es escasa, ¿no? Entonces, y mucha gente que tiene que rehabilitar ya son gente mayor, que han invertido durante 40 años en su vivienda y tiene que volver a invertir. ¿Para qué? Para dejar algo a sus hijos, ¿no? Entonces, es un sistema, es muy complejo, pero efectivamente una rehabilitación masiva tendría a corto plazo el mayor impacto en tema de emisiones de CO2. ¿Y en qué circunstancias es mejor no optar por la rehabilitación y utilizar el edificio que no se va a rehabilitar como
cantera de materiales en un momento dado? Me gusta esa pregunta, sí, está muy bien, porque cuando hablamos sobre economía circular, tenemos internamente un gran conflicto. Lo digo de manera transparente, no pasa nada. Es un ejercicio intelectual entre muchas personas y muchos asociados, ¿no? Porque tú hablas sobre economía circular, como os enseñaba antes, primero es suficiencia, tenemos que reducir cantidad de materiales, después eficiencia y después circularidad. Pero ese paquete de circularidad solo lo puedes abarcar cuando tienes disponibilidad de material no nuevo, material viejo, tienes que tener disponible. Eso quiere decir que tienes que aceptar que derivas edificios. ¿Vale? Y en ese momento, derivar edificios es políticamente incorrecto. No lo puedes decir, pero lo tienes que decir. Si quieres incrementar la circularidad, tenemos que hacer un mapeo, tenemos que hacer unos estudios sobre cuáles edificios en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años son sujetos de ser derivado. ¿Vale? Este implica o tiene mucho impacto a nivel socioeconómico, porque estás diciendo sobre alguna propiedad privada que probablemente tu edificio no es rehabilitable. ¿Por qué? Porque la estructura fin de vida, el hormigón tiene fin de vida, porque energéticamente es imposible realmente llegar a un nivel de confort suficiente, porque a nivel de transporte o implantación en la ciudad es inadecuada. Hay muchas razones, pero no hemos empezado el debate ni la investigación para saber qué parte de la ciudad es transformable. Y en parte de transformación es lo que es el derivo. Y cuando sabemos lo que se puede derivar, se puede empezar a hacer estudios cuántos materiales hay en esos edificios. Y cuando sabes cuántos materiales hay, puedes empezar a tener una industria de recuperación. Porque en ese momento no sabemos si podemos recuperar mucho hormigón, mucha madera, mucho teja, mucho ladrillo. Es que no lo sabemos, no hay datos, ¿no? Entonces, es un ejercicio por empezar. Es una nueva industria por crear, ¿no? Sí. Es que siempre se asocia el derribo de edificios, a veces de manzanas enteras, con la especulación inmobiliaria. Sí. Pero la especulación inmobiliaria solo produce cuando construyes más de lo que había antes. Si no, ese es un valor sobre el terreno y una edificabilidad que tienes. Pero si además de derivar puedes construir el doble de altura, entonces estás especulando, ¿no? Entonces, pero eso es política, no es física, es política. Entonces, allí, si realmente quieres tener una ciudad que quiere ir en contra o tener bajo control mínimamente lo que es la especulación, que es un gran problema de la viabilidad económica, entonces tienes que tomar medidas, en la cual dices incluso, oye, suficiencia, quizás decir, en vez de tener 60 pisos como teníamos antes, en esta parcela vamos a 40. ¿Y por qué 40? Porque entonces liberas espacio para biodiversidad, para zonas verdes. Entonces, este es puramente política, ni más ni menos. Sí. Voy a pasar a algunas preguntas que hay en torno, por ejemplo, a los materiales. Hemos visto la madera, esos ladrillos fabricados a partir de tierra compactada, que además permiten recoger y expulsar humedad, lo cual es muy interesante desde el punto de vista de la climatización. Pregunta alguien también aquí hay un montón de preguntas, la verdad, por el vidrio. Sí. Nos has mostrado ejemplos con mucho vidrio. Sí. ¿El vidrio se puede considerar como material sostenible? No. Sí. He dicho no, sí, no para provocar, y sí, porque sí. El vidrio es uno de los materiales más fáciles de reciclar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a nivel de reciclabilidad, es muy buen material, ¿vale? Pero el vidrio tiene un gran problema que se produce principalmente desde la materia prima, el silicio, que es lo que es la arena de playa, la arena muy finita. Y es uno de los materiales menos disponible hoy en día a nivel global, ¿vale? Entonces, tenemos un problema de fabricación de vidrio desde lo que es la materia prima original. Entonces, si somos capaces de crear un vidrio desde el vidrio existente, economía circular, sin incrementar precios, porque esa es la viabilidad económica, entonces no hay problema para el sector del vidrio. El problema del vidrio no es el material en sí, el problema del vidrio es la arquitectura que hemos visto, de construir edificios con 4 fachadas iguales, como si la orientación no importa, ¿vale? Entonces, lo que no puede ser es que revestimos edificios enteros con vidrio. No tiene ningún sentido, porque entonces estamos calentando una fachada mucho más de la otra fachada y tenemos que meter muchas máquinas para enfriar el espacio interior. Entonces, el vidrio en sí no es el problema es el uso hoy en día de manera masiva de lo que es un material que consume mucha energía, mucha materia prima y no estamos suficientemente reciclando. Entonces, si lo podemos meter dentro del ámbito de la suficiencia, sí, dentro del edificio, ¿cuál es la cantidad de vidrio óptimo?
ahí el vidrio es fantástico, es material resistente, nos protege, aísla, es fantástico. Pero en ese momento tenemos un exceso de uso y un uso no razonable. ¿Qué opinas de los tejados vegetales? Otra pregunta. Muy interesante. Green roof. Depende. En este caso, como arquitecto, quito mi sombrero de director de GBC España. Yo en mi propia casa tengo una cubierta jardinada, ¿vale? Es el mejor aislamiento que puedes tener en una casa. Además, es nulo mantenimiento, nunca se riega, está lleno de bichos, muy bonito. Entonces, no puedo decir nada sobre cubierta jardinada. La diferencia es, hay un matiz. Si tienes una cubierta jardinada de muy poco sustrato, 4, 5, 6 centímetros de sustrato, y tienes unos sedums, unas plantitas que crecen ahí, eso a nivel térmico no tiene ningún impacto. Eso tiene impacto a nivel de biodiversidad en la ciudad, ¿vale? Pero si metes 20 centímetros de tierra, por ejemplo, ¿no? Ya tienes unas plantas de mayor. Entre lo que es la parte superior de la planta y lo que sería tocar la raíz, puedes tener una diferencia en temperatura de 15, 18 grados, ¿vale? Ese es el mejor aislamiento que puedes tener. Y aportas muchísimo en tema de biodiversidad, muchísimo. Entonces, yo que no tengo nada negativo por decir sobre cubierta jardinada, nada. Hay también un comentario muy interesante sobre una intervención que se ha realizado en la parte histórica de Córdoba en edificios, en casas de adobe que se han puesto de nuevo en circulación y tal. Bueno, pregunta si conoces esta experiencia que ha ganado premios en Europa y bueno, el adobe al fin y al cabo también es tierra. Sí, es tierra. Es que son materiales que quizás no sirven para cierta escala de edificios, pero hay una cantidad de edificios de escala menor, en lo cual ese material debería de estar sí o sí otra vez dentro de nuestro mercado. Y de una manera, es que hay demasiado rechazo hacia unos materiales porque se considera el material blando, no industrializable, ¿no? Yo creo que es un error. Es que os he enseñado un edificio en Alemania, una industrialización de paneles de tierra compactada de 8 metros de altura y 3 metros de ancho. Es que es una pared estructural, es muro de carga, es fachada de carga hecho con tierra, ¿sabes? Ahí no entra cemento. Y entonces, yo creo que es un tema de innovación, de tener la apertura un poco más así. Yo utilizo mucho la palabra el disconfort. El disconfort es para mí la filosofía que necesitamos para cada uno para realmente hacer el cambio. Si tienes miedo al disconfort, no vamos a cambiar nunca nada, ¿vale? A mí, personalmente, no me interesa en una zona de confort constante. Es que busco conscientemente el disconfort, el enfrentamiento, poner el dedo donde llaga. Y a partir de ahí hay un problema y entre todos buscamos la solución al problema, ¿sabes? También se menciona la cuestión de la bioconstrucción, que me imagino que abarca ya mucho más que lo que son los materiales, ¿no? Sí, la bioconstrucción, efectivamente, tienes todo el tema de campos electromagnéticos, de gestión del agua, la recuperación de los flujos naturales, de aire, etcétera, etcétera. Esto está muy bien. Tiene como muchos biomateriales, tienen una cierta limitación en escala, ¿sabes? Una vez que cuanto más entras en lo que es un tejido artificial, humanizado como es una ciudad densa, y cuanto más volumen tienes, lo que es la bioconstrucción es más difícil. Casi se empieza a reducir a lo que es el uso de la madera y algunos tabiques igual con adobe, pero todo el resto es mucho más difícil y mucho más complejo, ¿no? Pero eso no quita que es importante. Para un sector, para una parte del mercado, es muy importante. Tengo mis dudas que dentro de lo que es un artefacto como una ciudad, si va a tener mucho impacto hoy en día. Yo creo que requiere todavía mucha investigación y mucha innovación. ¿Está el sector de la construcción preparado para hacer frente a todos estos retos en cuanto a materiales, en cuanto a lo que comentábamos en un momento dado de la industrialización de esta nueva forma de construir? Sí, nosotros lo que vemos ya, porque llevamos 20 años trabajando en eso, los casos han cambiado mucho, mucho.
Y hoy en día tenemos conversación, diálogo abierto yo creo que con todos los agentes del sector. Los últimos que han entrado es el mundo financiero, la banca y los fondos de inversión. Pero ellos también ya tienen claro que algo se tiene que cambiar, ¿vale? Cada vez tenemos más petición de fondos de impacto. ¿Qué significa una inversión con impacto? ¿Cómo lo tienes que medir? Entonces nosotros decimos siempre, me parece muy bien que haces una inversión con impacto, pero lo que no puedes hacer es mantener los intereses y el beneficio que tienes como si fuera un fondo normal. Tienes que bajar lo que sería tu beneficio propio para liberar financiación para otras cosas. Entonces, todo son conversaciones, es casi formación en directo, en reuniones y trabajos con los stakeholders, con los agentes del sector, ¿no? Pero preparado, yo creo que sí. No es un tema de que no me lo crees. Veo en todos los agentes, en todos los subsectores, empresas que lo están haciendo. Quizás no es la mayoría, pero lo están haciendo. Entonces, si algunos lo hacen, los otros no tienen argumentos. Lo pueden hacer igualmente, ¿sabes? Entonces, por eso digo que toda la cadena de valor, yo puedo dar ejemplos de aseguradoras, de constructoras, de promotoras, de arquitectos, de todos los agentes, hay gente que lo están haciendo muy bien. Tenemos que escalarlo y hacer mucho más, sí, pero es perfectamente posible. Bueno, todo este cambio que está sobre la mesa se mueve a escalas diferentes, desde comunidades de vecinos que deciden rehabilitar hasta promotoras, empresas constructoras, pues que consiguen el permiso para, en un momento dado, derribar una manzana de casas que están ya muy obsoletas y hacer obra nueva. Pero desde el punto de vista, y lo has mencionado también varias veces además, desde el punto de vista del diseño del urbanismo, y aquí ya entra la escala de la administración pública, ¿qué cambio sería interesante implementar? Porque ciertamente en nuestras ciudades, es verdad que se está avanzando mucho en la instalación de carriles bici y en peatonalizar cada vez más zonas, sobre todo en los centros, que quizás tienen más densidad de movimiento, pero son pasos que se dan poco a poco todavía. Hay muchos aspectos a nivel de administración pública o mundo político que se tiene que hacer, muchos elementos. El primer elemento, creo yo, y lo estaba escrito en el informe Draghi de la Comisión Europea, y es quizás un poco raro que lo digo, pero deberíamos de disminuir la regulación. Estamos sobreregulados. Es que hoy en día hacer un edificio sin climatización forzada, mecánica, por un código técnico tan desarrollado, hiperdefinido, es casi imposible. Entonces tienes que ser alguien que tiene un conocimiento muy, muy avanzado en simulaciones energéticas para poder obtener una licencia que es la excepción de un código técnico. Pero el código técnico lo que hace es proteger la industria y la arquitectura de las instalaciones forzadas, ¿no? De lo que es el sistema mecanizado. Entonces, para hacer un cambio, tienes que ir en contra de alguna de la regulación. Aunque el código técnico lo deja abierto, no es que lo prohíbe, lo deja abierto, pero requiere muchísimo trabajo y muchísimo conocimiento. Entonces, estamos en un punto de sobreregulación. Este es un tema. Otro tema, la sostenibilidad no es cortoplacista. Entonces, es muy difícil compaginar con la política. La política trabaja en 4, 8 años. La sostenibilidad son 20, 30, 50, 60 años. Entonces, si no hay una política continuista de base, cada 4 años cambian otra vez un poquito. Lo que ha hecho la Comisión Europea, 2019, Green Deal, a tope con todas las cosas. 2024, Trump entra en el juego, Ursula von der Leyen baja las ambiciones y tenemos un punto en marcha hacia atrás. Entonces, a nivel político, casi es un pacto de Estado, un pacto a mayor escala, por encima de lo que es el partido político. ¿Por qué? Porque es bienestar del ser humano y la sobrevivencia del ser humano en nuestro planeta, ¿no? Entonces, si no somos capaces de hacer algo a largo plazo, difícil hacer cosas. Ahora, a nivel práctico, para dar algunos ejemplos a nivel de ciudad, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, la movilidad es muy importante, la biodiversidad es muy importante, entonces me gustaría ver mucho más política en lo cual se vuelve a introducir lo que sería la zona blanda, gestión de agua, la lluvia, menos asfalto. Es desconfort para todos nosotros, porque no puedes aparcar donde quieras, no puedes ir con tu coche donde quieras, no con la velocidad que tú quieras. Pero este es a nivel político importante por hacer.
Y una cuarta parte, que ahí sí que quizás necesitamos un poco más de regulación, es todo el tema de... Ahora voy a entrar en un campo que no soy experto, pero lo voy a intentar explicar. Todo el tema de lo que son impuestos o costes, si no somos capaces de meter en este cálculo, en el Excel del cálculo del equilibrio, los costes a largo plazo, entonces no vamos a pagar nunca un precio correcto para la arquitectura no sostenible. Es decir, la arquitectura contaminante es más barato hoy en día que la arquitectura no contaminante. Y ese no es correcto. Y entonces este tiene que ver con el coste sobre un material tóxico. No se toca, es que no entra en el cálculo. Es que un material tóxico debería ser 10 veces más caro. ¿Por qué? Porque tiene afecta a la salud del ser humano. Y entonces afecta a las arcas públicas a largo plazo. Si no somos capaces de hacer este cálculo de cómo afectamos en negativo, desde el sector público le tienes que pagar a lo que es la sociedad, y no lo metemos en el coste, el precio real de tu objeto, el cambio va a ser muy, muy lento, ¿sabes? Entonces, no sé, igual igual lo tienes que regular a través del IBU, de impuestos de muebles. Un mueble no sostenible, pues 3 veces más caro. Yo qué sé, que ahí tenemos que trabajar a nivel de regulación en cómo podemos agravar el coste o el coste de vida, ¿no? Cada año un coste sobre un edificio no sostenible. Podemos abrir el turno de preguntas del público, ya que hemos dado paso a unas cuantas de quienes nos siguen online. ¿Hay alguna pregunta? Hay otro comentario aquí que es muy apropiado, porque comenta una persona que es muy interesante lo que dices, y que ojalá te escucharan los constructores que colocan placas de pladur por todas partes. Y pone como ejemplo la periferia de Bilbao, pero me imagino que esto se puede extender a muchas otras ciudades. Dice que dista mucho de lo que has mostrado en pantalla, claro. Sí, efectivamente es un debate que tenemos que hacer con gran parte de la industria de los materiales. Yo, por ejemplo, el pladur es un material muy interesante. El gran problema del cartón yeso, para no hablar sobre una marca, porque pladur es una marca, es decir, el cartón yeso, su gran problema es que su fabricación desde la materia prima, lo que es el yeso, es 3 veces más económico que reciclar una placa de cartón yeso. Entonces, es un material que se puede perfectamente reciclar, porque ¿cuánto cartón yeso tenemos en las oficinas, en edificios de oficinas? Y las oficinas son los edificios que se renuevan más a menudo, cada 8 años, 10 años, o los hoteles, ¿no? Entonces, es un material muy presente en la tipología de edificios que se renuevan con cierta frecuencia. Y se puede recuperar, es que es un material al final que está atornillado contra un perfil de aluminio. Entonces, tanto el perfil de aluminio como lo que es el cartón yeso se puede recuperar muy fácilmente a nivel industrial, pero el coste es 3 veces más de lo que sería un cartón yeso nuevo, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Y esto es otra vez lo que he dicho antes, se tiene que agravar, ¿okay?, en coste realmente un producto que daña al futuro en una sociedad. Y este mecanismo no lo tenemos todavía. Claro, entonces dice, pero entonces vas a incrementar 3 veces el cartón yeso respecto a una placa de reciclado. Entonces, ¿cuál es la referencia? ¿El coste actual o el coste de 3 veces más? Porque entonces la construcción va a ser 3 veces más caro. Este es el gran obstáculo en ese momento si queremos transformar las cosas. El mantener el coste bajo control o hacerlo de tal forma que no repercutimos hoy a todo el mundo por una cosa que hemos hecho mal durante 150 años y que los demás en el futuro no van a poder pagarlo. Entonces, ese es el debate. A nivel técnico, materiales, no veo grandes problemas. Todo está más o menos resuelto. A nivel de urbanismo hay mucho conocimiento, pero a nivel financiero, a nivel de costes, a nivel de viabilidad económica, tenemos un gran debate por hacer y está por empezar. Sí. Yo tengo una última pregunta, por curiosidad ya. Siempre se pone como ejemplo de mala construcción todo lo que se hizo en la época del desarrollismo, cuando las ciudades empezaron a crecer de forma muy importante y había que dar alojamiento a muchas personas que llegaban del ámbito rural, etcétera. Años 60, 70, quizás también algo de los 50, pero sobre todo 60, 70, 80. ¿En qué época se construyó peor en España? A nivel de urbanismo,
A nivel de construcción. A nivel de construcción, porque claro, han pasado muchos años y de pronto hay personas que tienen auténticos desastres en los edificios en los que viven por cómo se construyó, por qué materiales se usaban. Yo creo que los años, finales 50, 60, 70 es lo peor de lo que hemos construido. Una tragedia. Una tragedia. Bueno, una tragedia en el sentido que es como las lavadoras, fin de vida de 5 años, 10 años. El edificio tiene fin de vida de 50 años. Yo creo que en los próximos 10, 15, 20 años vamos a ver una cantidad de edificios a nivel ciudad que la patología es tan grave que con un aislamiento por fuera no se resuelve, ¿sabes? Y se hizo mal en su momento, efectivamente, por una gran demanda. En muy poco tiempo hacia una demanda de vivienda con una industria no preparada y es un producto caduco, que tiene fecha de caducidad, es que no hay otra cosa. Pero entonces es importante que creamos una industria que es capaz de utilizar esa materia prima existente en la ciudad, ¿no? La ciudad como materia prima, ¿no? Como cantera de materia prima, una industria que utiliza ese material para realmente volver a construir edificios, ¿no? Y también es posible, técnicamente existe, la tecnología existe, simplemente es una industria nueva que requiere dinero, que requiere inversión y requiere principalmente materia, producto, demanda para que se instala en lo que es el sector, ¿no? Pero es lo bonito, no es el problema, es que es el gran reto y yo creo que vamos a tener un futuro de ciudades muy, muy interesante, de mucha transformación. Los grandes cambios que se hicieron hace 150 o 100 años en París o en Viena, ¿no? De las grandes aperturas, ¿no? Que es hoy en día la calidad de una ciudad como París, pues esos son momentos de crisis, en su momento de salud y de salubridad. Hoy en día tenemos una crisis de ciudad a nivel climático, confort, biodiversidad, gestión de recursos naturales y me gustaría ver realmente un gran cambio en las ciudades. Las ciudades chinas, que se llaman las ciudades esponje, ¿no? que absorben el agua, es una pasada, en lo cual realmente prevén o dejan que un 30-40% de la superficie de la ciudad no se construye y que se puede inundar cuando hay grandes lluvias, ¿no? Lo que ha pasado en Valencia el año pasado, la Dana, es inaceptable. Es un problema de urbanismo, ni más ni menos, es urbanismo. Construir donde no tienes que construir y no respetar causas naturales de lo que es el agua, o como puede ser el viento, o como puede ser el calor del sol, ¿no? Sí, son fuerzas naturales que tienes que respetar mínimamente y no lo hemos respetado. No pasa nada, haremos cambios, más actividad, más industria, más empleo, no sé qué. Entonces tienes que ver en positivo. Ahí hay una pregunta. Has hablado del aislamiento de las fachadas, entonces está muy bien hablar de los años 70 que se construyó mal. Lo que te quería preguntar es, ¿qué opinión tienes en este momento respecto a la uniformización de las fachadas? Estoy haciendo los caracteres de hacer preguntas trampa, ¿eh? Estoy totalmente contigo. Lo que es la tendencia de transformar, porque es transformar ciudad, ¿vale? Entonces, si a gran escala empezamos realmente a poner el aislamiento térmico con el SATE, con el revestimiento por fuera uniforme en todos los edificios, entonces estamos realmente transformando lo que sería el carácter de una ciudad, ¿vale? La diversidad de materiales en una ciudad forma parte del ADN de una ciudad, ¿vale? No voy a hablar sobre la parte térmica porque este es un problema, pero, por ejemplo, se aplica hoy en día principalmente el aislamiento por fuera y no por dentro, que se podría hacer igualmente, ¿vale? Por algunas razones técnicas que si no lo hace por fuera tienes puentes térmicos, entonces igual algo menos eficiente, totalmente de acuerdo, pero
si solo pensamos desde la eficiencia, y otra vez, es lo mismo lo que he dicho antes, si pensamos solo desde la eficiencia, estamos haciendo daño a otras cosas. Entonces, la eficiencia, si ese es el único criterio, tienes que aislar por fuera, y aislar por fuera solo se puede hacer con, lo que dices tú, uniformizar lo que sería la imagen del edificio. Entonces, estamos haciendo daño a lo que es la calidad urbanística, visual, estética, de lo que es el ADN de una ciudad, ¿no? Entonces, yo me gustaría que evitemos eso. Es que no me gustaría ver todas las ciudades en España de la misma manera, todos con su SAPE por fuera. Es que creo que es un error. Y introducir en la sostenibilidad la transversalidad de todos los aspectos, tema térmico, confort, durabilidad, pero también la parte estética, la parte de la cultura de una ciudad. Lo tenéis que meter todo. Y la solución técnica tiene que dar una respuesta a esa complejidad, no a la simplicidad de la eficiencia, ¿vale? Pero me temo que va a ser muy difícil. Me temo porque hay mucho fondo público para renovación, pero no es una renovación integral, es una renovación energética, con pocos plazos, ejecución muy rápida y con muy poco coste de inversión. Entonces, las soluciones que cumplen con eso, mandado desde lo que sería la subvención, el mundo de las subvenciones, es eso, es aislar por fuera, uniformidad. Y es una pena. Se podría simular e imitar un ladrillo con un enfoscado de mortero, sí, se puede hacer. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y yo, pero es personal, no tiene que ver con... No es el relato de GBC España, porque tengo que tener de vez en cuando cuidado con lo que digo. No tengo claro si esos sistemas a largo plazo, estoy hablando sobre 20 años, 25 años, ¿no? ¿Cómo es su prestación técnica? ¿Sabes? Si aguantan o no aguantan, ¿no? Hoy me han enviado un vídeo de un edificio en Madrid hecho con el aislamiento y un pájaro carpintero picando para hacer su nido dentro del SATE. Entonces, dices, está picando plástico, para empezar, y entonces es una infiltración de agua directamente en tu edificio, ¿no? En una fachada. Entonces, son anécdotas, no es lo más importante, pero creo que otra vez cometemos un error de confiar en la simplicidad para resolver algo de un calado mucho más grande, y deberíamos de atrevernos de buscar soluciones más complejas, aislar mucho más por dentro. No pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Pierdes un poco de espacio interior, sí, pero puedes hacer a la vez una renovación de tus instalaciones eléctricas, que muchos edificios también están obsoletos en tema de electricidad, por ejemplo, ¿no? Son sistemas más fáciles de recuperar. Puedes trabajar con materiales biobasados, ¿no? Me gustaría ver en la rehabilitación mucho más diversidad en las soluciones, pero hoy en día no lo es. Y lo que dices es un peligro, o no, un posible riesgo de pérdida de identidad urbana. Bueno, llegamos al final de nuestro tiempo. Sí, me tenéis que frenar, porque yo sigo hablando. Es que no... Si os parece bien, en la salida podéis rellenar una encuesta sobre lo que os ha parecido esta actividad. Y nada, Bruno, muchísimas gracias. Siempre surgen muchas preguntas con cada una de las respuestas que se da, pero el tiempo es lo que hay. limitado. Gracias a vosotros Gracias. por la invitación.